Vamos a darle paso a nuestro presidente ejecutivo, Jaime Eduardo Melo Palma. Muy buenas tardes a todos los empresarios que hoy nos acompañan. Diana Cortés, nuestra conferencista. Hemos estado realizando con diferentes sectores este tema de los protocolos. Le hemos pedido a los alcaldes, igualmente pedíamos con el Ministerio de Desarrollo, que solamente con la presentación de estos protocolos se tenga como autorizada una empresa para poder operar. No esperar todavía más tiempo para tener que pues estar con esas angustias, y que muchos municipios no están preparados para eso. Algunos municipios lo han tomado y se está abriendo un poco ya más la economía. Hay municipios con más apertura que otros de acuerdo a las vocaciones. Nuestro municipio de Melgar, Carmen de Picalá, Flandes, Prado, que son muy turísticos. Hay muchas actividades que todavía no han podido salir, como restaurantes, discotecas, restaurantes solamente con domicilios, hoteles, bares. Esto hace que algunos tengan un 41% de comercio activo. Otros de vocaciones agroindustriales han tenido un 71%. Queremos también facilitarles, esta charla va a estar colgada en nuestros canales virtuales, donde podrán ser consultadas. Algunos no pueden a esta hora verla. La idea es que sigamos acompañándolos a ustedes. Vamos a estar pendientes de los lineamientos que saque el gobierno. Si hay cambios para el tema hotelero en especial, estaremos muy pendientes de si hay algunos cambios y de las guías que le faciliten. En ese momento tenemos alrededor de 7 guías y formatos para hacer estos protocolos. La idea es que los adecúen a los tamaños de los hoteles, de los negocios, y podamos ir ambientándonos con este tema para estar preparados. Yo creo que el país pues debe de tener más apertura, menos restricciones y más disciplina y educación. En otros países se está llevando unas capacitaciones permanentes a toda la comunidad, desde cómo hacer un desinfectante económico, cómo usarlo, el distanciamiento, el lavado de manos, estas cosas que hacen que, porque nos vamos a tener que convivir con esto mucho tiempo y no puede estar más cerrada la economía. Por eso entonces tenemos este taller y muchas actividades para que estén pendientes de más o menos unas 80 actividades hemos realizado en favor de nuestro empresariado, que para colaborarles en esta situación. Bien, entonces los dejo con Diana Cortés, quien estará acá a cargo de este taller. Muchas gracias. Cabe mencionar que la señora Diana Patricia Cortés Gutiérrez es especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ella es asesora externa empresarial, líder del proyecto de implementación a MIPYMES de la Cámara de Comercio, es capacitadora y docente universitaria. Vamos a dar una esperita mientras la señora Diana se logra conectar, tiene unos problemas técnicos con el sonido. Igualmente, pues recordarles que este taller queda colgado en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio. Nos encuentran como Cámara de Comercio Espinal en YouTube. Igualmente, en nuestra fanpage de Facebook nos encuentran como Cámara de Comercio del Sur Oriente del Tolima. Ahí permanentemente le estamos actualizando y publicando todos estos talleres, normas, acciones que hemos venido desarrollando, decretos y los talleres para que ustedes puedan acceder y participar fácilmente. Sebastián. Si gustan, por favor, pueden ir revisando en los correos electrónicos que ustedes registraron en la inscripción. Debieron ya haber recibido un documento, el protocolo que vamos a trabajar en el taller, para que por favor lo vayan descargando y lo tengamos a la mano para ahora que demos inicio con la doctora Diana Cortés. Gracias.
Si alguno no lo ha recibido, por favor nos dejan aquí en el chat el email para enviárselo de una vez. Gracias. Bueno, pero me salgo de aquí. Las personas entonces que no han recibido el correo electrónico con el documento, ya entonces les reenviamos la información a los correos que nos están manifestando en el chat. Espere. ¿Usted escucha? Y lo extendió a personas naturales. Hicimos una charla al respecto para acceder a este beneficio. Hay unos plazos para cada mes para presentarlo, para que lo tengan en cuenta los empresarios y puedan aprovechar esta más o menos 340 mil pesos, 350 mil pesos tienen de subsidio por cada empleado. Entonces, se pide que tenga mínimo 3 empleados que estén también pues, se le haya pagado nómina, tener cámara de comercio vigente a 2019, o sea, no hay necesidad del pago de este año y esperamos que puedan acceder a esto. Cualquier asesoría, también en nuestras páginas tenemos los requisitos para que ustedes puedan consultar estos beneficios. Cabe mencionar que para el próximo martes 26 de mayo a las 3 de la tarde vamos a dar un Facebook Live por nuestra fanpage sobre este tema, auxilios del gobierno nacional para pagos de nómina. Así que están todos cordialmente invitados para que nos sigan desde nuestra fanpage de Cámara de Comercio. Muy amable, Lisset, muchas gracias. Permítanos un segundito, es que estábamos bien de sonido y todo, pero ahorita bien es especialista en seguridad y salud en el trabajo y también nos va a acompañar, entonces le doy el paso a mi compañera Sandra, mientras termino de arreglarlo el sonido, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes acompañándolos en esta tarde. Tenemos delante de nosotros varios, no los llamamos obstáculos, sino retos. Tenemos por delante todo lo que es el sector de turismo y hotelería. La charla de hoy vamos a hablar precisamente sobre los protocolos para el sector hotelero frente a esta emergencia económica, social y ecológica. Damos muchas gracias a la Cámara de Comercio y a Compasur por invitarnos. Hay que tener en cuenta que no todo va a volver a ser igual. A partir de ahora muchas cosas van a ser distintas, no solamente en nuestro trabajo, sino incluso en nuestra casa, en nuestro diario vivir. Tenemos que empezar a ajustarnos a esa nueva normalidad que viene. Y el objetivo de esta charla es empezar a darles algunos instrumentos para poder hacer ese ajuste a esa nueva normalidad. En sus pantallas tienen una breve descripción de la situación actual de Colombia frente al COVID-19. Si ustedes observan, la mayor parte de las personas que están confirmadas con diagnóstico COVID-19 son personas entre 20 y 29 y entre 30 y 39 años. Muchas de estas personas son asintomáticas o sus síntomas son leves. Si ustedes observan, gracias a las medidas que ha tomado el gobierno nacional, la población entre 60 y 99 años tiene mucho menos contagio que la población más joven.
Estos datos son importantes que ustedes los tengan en cuenta, no solamente para su población trabajadora, sino también para la población de huéspedes que van a atender en este momento, en el futuro próximo. Si ustedes observan, hay una tasa de fallecidos pues bastante importante, que es 3,56%. Esa tasa de no fallecidos, que es el 0,15%, corresponde a personas que tenían el COVID, pero que su causa de muerte no fue esa, sino fue otra diferente. Muy seguramente ya tenían patologías que no estaban relacionadas directamente con el COVID. El 24% de los pacientes se ha recuperado y tenemos un 72% de población activa. Esto es solamente para que vayamos recordando que esta epidemia, esta pandemia continúa. Y en Colombia, dependiendo de la disciplina que tengamos como nación, como población, pues podemos hacer que aumente o que se conserve. Delante de ustedes tienen una presentación sobre el contexto normativo. Han sido muchísimas las normas que han venido saliendo al respecto. Este es un pequeño resumen de las normas principales. Empezamos con la resolución 385 del 12 de marzo de este año, donde el Ministerio de Salud decreta precisamente la emergencia sanitaria. Posteriormente llegan los decretos del estado de emergencia económica, social y ecológica, con sus siguientes decretos que corresponden al aislamiento preventivo. En el decreto 417, si ustedes lo observan y lo leen, el presupuesto fáctico se enfoca mucho hacia la parte de salud, ¿sí? Hablando del número de posibles contagios, posibles casos críticos o severos. Mientras que el decreto 637 se enfoca más a la parte económica, a las implicaciones económicas que ha tenido, tiene y tendrá para nuestro país. Los invito para que lean estos decretos. Posteriormente salen varios decretos referentes al proceso de aislamiento preventivo y obligatorio, con sus excepciones. Entonces tenemos el decreto 457, derogado por el 531, derogado a su vez por el 593 y a su vez por el 636. Además, en la página web del Ministerio de Salud hay una serie de lineamientos o de documentos técnicos que ellos emiten. Aquí tenemos 3 pequeños ejemplos, es para que ustedes también los revisen con mucha calma. El 24 ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta que ese fue el documento técnico que se usó para poder sacar la resolución 666. Además el 18 y el 13. Para el sector hotelero teníamos la circular externa del 12 de marzo del 2020. En ella se daban varios lineamientos, varias recomendaciones, especialmente sobre los huéspedes que podían llegar de otros lugares, ¿sí? Especialmente lugares fuera de Colombia. En ese momento no se había presentado el contagio comunitario. Dianita, para que tú hables, por favor. Listo. Bien, Sandra, gracias. Bien. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí, se te escucha bien, bien. Ah, ok. Perfecto. Bien, listo. Entonces, retomando el tema del contexto normativo, como lo decía mi compañera Sandra, entonces ya emiten como tal el Protocolo General de Bioseguridad, que es la resolución 666, en la que se basan y pues obviamente están enmarcados todos los protocolos que se están generando hoy en día. Y asimismo tenemos un canal oficial de comunicación para todo lo del COVID, que es Coronap, que es la línea 192, y esto pertenece al decreto 614 del 30 de abril del 2020. Entonces, ya Sandrita, ¿puedes cambiarlo, por favor? Bien, entonces en esta primera parte queremos mostrarles a ustedes para que ustedes vayan preparándose para la apertura de sus negocios, todo con miras al cumplimiento de esta resolución. ¿Por qué? Porque es que esta resolución definitivamente está siendo el marco general de todos los protocolos para
todos los sectores, que obviamente, como ustedes lo van a ver ahorita, en unos cambian de acuerdo a su actividad económica como tal. En ustedes tiene unas particularidades también bastante distintas a las demás. Entonces, esta resolución tiene varios apartados. El primero corresponde a medidas de seguridad para los trabajadores. El segundo, tenemos el tema de prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. El tercero, cómo se realizará el monitoreo de síntomas de contagio. Entre trabajadores. El cuarto, pasos a seguir en caso de presentar una persona síntomas compatibles con el COVID. Y por último, el plan de comunicaciones que tendrá como tal el hotel para todas las personas interesadas, sus clientes, proveedores, trabajadores y demás. Entonces, les mostramos ahorita cómo está como tal organizado. Ahora le vamos a mostrar a ustedes una manera fácil y una manera lógica de cómo están organizados estos protocolos de bioseguridad. Adelante, Sandrita. Cuando ustedes observan la resolución 666, se da cuenta o se pueden dar cuenta que hay varios aspectos que están en una zona, en otra zona, en otra zona. ¿Sí? Por ejemplo, habla de lavado de manos, de medidas para salir del hogar, y mucho más adelante en otros de los apartados vuelve a tocar el tema de cómo es convivir con una persona de alto riesgo o cómo regresar al hogar. Lo que hicimos y la propuesta que les tenemos es organizar la resolución 66 de manera lógica, de una manera lógica por etapas, también ajustada a su actividad económica. Entonces, en primer lugar, se propone medidas generales de bioseguridad tanto para trabajadores como para huéspedes y sus correspondientes programas de capacitación. En segundo lugar, medidas de prevención durante la jornada laboral y monitoreo. En tercer lugar, manejo de situaciones de riesgos y pasos a seguir. Esto enfocado tanto a los trabajadores como a los clientes. Y por último, el plan de capacitación. Vamos a mirar la primera parte, que eso corresponde a medidas de bioseguridad y capacitación. Bueno, yo sé que hemos escuchado mucho sobre este tema, pero los diferentes entes de regulación que realizan los controles solicitan que en sus protocolos se hable de ciertos temas. El primero de ellos, el lavado de manos. Este debe ir acompañado de un protocolo. Este protocolo, debe ir acompañado de un instructivo. Se le recomienda que este instructivo sea lo más visual posible. Está comprobado que a las personas la información visual es más fácil captar y tiene una mejor recordación. El lavado de manos implica para ustedes pues una serie de, bueno, el lavado de manos y en general la higiene de manos, como ustedes se van a dar cuenta más adelante, exige de ustedes cierto rublo de dinero en su presupuesto. ¿Okay? La etiqueta respiratoria es lo que todos conocemos como doblar el codo para poder toser. Si vas a usar un pañuelo, entonces taparte la boca con el pañuelo, inmediatamente tirarlo al cesto y hacer lavado de manos inmediatamente. Todo esto que estamos hablando debe estar visible no solamente para sus trabajadores, sino también para sus clientes. Igual que la parte de distanciamiento físico. Debe estar visible cuáles son los requerimientos por parte del hotel, que obviamente están ajustados a lo que dicen las diferentes normas, referente a guardar una distancia de 2 metros. Se les recomendaría que en ciertas áreas ustedes colocaran una demarcación en el piso, de tal manera que para las personas sea más fácil controlar ese distanciamiento. Hablamos también del protocolo de elementos de protección personal para la prevención del COVID-19. Hay que tener en cuenta que ustedes en sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya venían trabajando con lo que corresponde a elementos de protección personal. Pero en este caso nos vamos a enfocar a lo referente a la prevención del COVID-19. Hay que manejar o hay que tener y comentarles, explicarles tanto a los trabajadores como a los huéspedes
¿Cuál es el uso correcto del tapabocas? También es recomendable que lo hagan de manera gráfica. Se ha hablado mucho sobre el tema de los tapabocas quirúrgicos, los de alta eficiencia, como N95, N98, y los tapabocas de tela. El mismo Ministerio de Salud dice que no hay suficiente evidencia científica para determinar si los tapabocas de tela son una medida eficaz y 100% segura. Les recomendaríamos que toda la gestión que ustedes hagan en cuanto a compras de elementos de protección personal, por favor, se asesoren, ¿sí? Ya sea su proveedor, sobre todo asesórese de expertos en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Esto para que tengan ustedes como mayores herramientas de decisión y que esa inversión que ustedes vayan a hacer no se vaya a perder. Se ha hablado mucho también de los tapabocas de alta eficiencia que están siendo destinados para el sector de la salud, y así es. El sector de la salud son los que están directamente atendiendo a las personas que tienen casos ya confirmados de COVID-19. También hay sectores industriales que requieren este tipo de tapabocas por sus operaciones. No sé en este momento qué tan fácil es conseguir este tipo de tapabocas, pero lo importante es, como les decía, una asesoría por parte de profesionales o especialistas de seguridad y salud en el trabajo para que les ayuden. Porque las fichas técnicas de los tapabocas que ustedes van a comprar, hay que analizarlas, hay que revisarlas, si tienen algún tipo de estudio. Pero con tu... ¿Listo? Entonces, Diana, ¿continúas ¿Listo? tú? Sí, listo. Entonces, aquí continuamos con los protocolos que se deben tener en cuenta cuando las personas están fuera del trabajo. Cuando las personas están fuera del trabajo, ¿cómo lo es el protocolo de al salir de casa? El protocolo al salir de casa, es decir, cuando ustedes van a desplazarse precisamente hasta el hotel, o sea, su personal va a desplazarse hasta el hotel a la hora pues que tengan como tal su turno de trabajo. Por otro, ¿cómo van a regresar ellos también a casa? Recordemos, señores empresarios, que ahorita los trabajadores son importantes y hay que tenerlos en cuenta todo el tiempo, tanto dentro de la organización como fuera. ¿Por qué? Porque es que en ellos también hay que seguir reforzando el tema del autocuidado. Cuando ellos regresan a sus casas, también ya deben regresar completamente desinfectados, con sus elementos de protección, con su ropa de cambio, para que precisamente lleguen a sus hogares también ya desinfectados como tal. Por otro lado, como les decía, también hay que tener en cuenta el tema de que hay trabajadores que pueden en estos momentos estar conviviendo con personas de alto riesgo y ustedes todavía no lo saben o no lo conocen. Entonces, para ello hay que aplicar una encuesta de condiciones de cada uno de los empleados para saber ciertos datos que debemos tener en cuenta antes de la reapertura como tal. Asimismo, hay que darles a conocer a todos los trabajadores, pero también a los huéspedes, a sus clientes, el tema de los signos y síntomas que tiene el COVID. Eso tiene que estar en un lugar visible y también debemos estar recordándoselo como tal a los trabajadores para que ellos tengan en cuenta si ellos lo presentan o si ven algún síntoma en alguna persona que se encuentre dentro del hotel. Lo que les decía ahorita de convivir con personas de alto riesgo, por eso ahí dice reporte de condiciones de salud. En la medida que esta persona ingrese a trabajar, entonces va a tener que estar reportando una serie de condiciones que van cambiando diariamente, tanto a nivel personal del trabajador como también a nivel de su entorno familiar, de los contactos que haya tenido en el exterior con otras personas, porque eso da pie para poder generar diligenciar todas estas listas que ahora debemos diligenciar diariamente
para saber si alguno de nuestros trabajadores o de los clientes ha tenido algún contacto con personas que tengan como tal el COVID ya. Factores de riesgo en el trabajo. En el caso de ustedes, del área del turismo, del área hotelero como tal, los factores de riesgo con respecto al COVID y a lo que hacen ustedes vienen dados en diferentes aspectos. Entonces se puede ver uno de los aspectos y es ese primer contacto que se tiene con los clientes, con los huéspedes en la zona del lobby. Otro es el tema, por ejemplo, de las personas que van a ir a hacer el aseo y la desinfección en las habitaciones, y así podemos ir identificando otros factores de riesgo que son mucho más importantes y preponderantes que hay que tener en cuenta ahorita con el COVID como tal. Y por otro lado, otra medida general de bioseguridad que ha sido la más efectiva como tal es el tema de la limpieza y la desinfección. Ahora no solamente hay que hacer limpieza, sino también hay que hacer una desinfección. Ustedes, señores de los hoteles y señores del turismo, en esto nos llevan a, digamos que a otros sectores como tal, les llevan un paso adelante, ya que ustedes ya conocen y tienen estas buenas prácticas de desinfección de las habitaciones, de los baños, de las zonas comunes y demás. Entonces, ustedes acá, ante toda esta pandemia, en realidad ustedes tienen un conocimiento muy valioso que ahorita en la reapertura va a ser bastante valioso para ustedes. ¿Ya todos tienen los protocolos y los documentos en sus correos, por favor? ¿O a alguien le hace falta los protocolos que les enviamos? Sí, perfecto. Ya que los protocolos, ahí con esta presentación, si ustedes se dan cuenta, poco a poco vamos pasando por cada uno de esos aspectos y ustedes se podrán dar cuenta y podrán ir diligenciándolos para que ustedes vean qué deben tener, qué deben diligenciar y qué aspectos les aplican a ustedes o no les aplican. Voy a aprovechar de una vez la oportunidad para referirme a esto. Los protocolos de bioseguridad tienen todos un mismo formato, un mismo esqueleto, digámoslo así, pero dependiendo de un hotel a otro cambian. ¿Por qué? Porque no todos tienen los mismos servicios, no todos tienen el mismo número de personal, no todos lo están haciendo de la misma manera, lo están haciendo, o sea, están cumpliendo con el mismo requerimiento, pero muchos lo están haciendo de una forma y otros de otra. Entonces es importante que si ustedes van a colocar en los protocolos que, por ejemplo, van a utilizar cierto tipo de sustancia desinfectante, que cuando ustedes vayan y les hagan la visita y les hagan la inspección, sea precisamente esa sustancia que usted colocó en los protocolos la que está usando como tal. Si usted colocó que iba a poner unas cintas para demarcar, que las cintas estén. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando, digamos, usted adopta como tal un protocolo o de otra área o de otro hotel como tal? Que de pronto su hotel no tenga todos esos servicios que colocaron en ese protocolo y obviamente por eso, cuando sean las revisiones por las autoridades competentes, pues obviamente ustedes no van a cumplir porque el protocolo dice una cosa y en la realidad ustedes tienen otra. ¿Listo? Bueno. Compañera Sandra, ¿listo? Gracias, Dianita. Vamos a pasar al siguiente punto. Esto está un poquito lento. Ok, vamos a empezar con las medidas de prevención durante la jornada laboral y monitoreo. Es importante analizar el tipo de trabajo y las alternativas de organización. ¿Qué queremos decir con esto?
Hay empresas, y lo muestra la resolución, donde hay cargos que pueden hacer su trabajo desde casa. En el caso de ustedes, si no todos, la gran mayoría estará realizando sus funciones dentro de las instalaciones del hotel. Hay que revisar, dependiendo también, mucha atención a esto, dependiendo de su espacio, ¿sí? De los metros cuadrados disponibles, de la cantidad de trabajadores que tengan, ustedes deberían o deben revisar si es posible hacer turnos, ¿sí? O turnos de trabajo, evitando que lleguen muchos de sus trabajadores al mismo tiempo, ¿sí? Esto como una de las tantas medidas que indican las autoridades del ramo, en este caso el Ministerio de Salud, para evitar contactos. Se recomienda que si ustedes van a armar equipos de 3 personas por turno, eso que equipos se mantengan, ¿listo? Que no vayan a hacer variaciones de esos equipos. Entonces, muy importante es si ustedes pueden establecer turnos de trabajo de tal manera que no lleguen todas las personas al mismo tiempo, y ya les voy a comentar por qué es importante que no lleguen todos al mismo tiempo. Vamos a seguir con la parte de medidas locativas. Referente a medidas locativas, como decía Diana, ustedes ya tienen muy avanzado, tienen varios temas avanzados, pero hay otros temas que son nuevos en relación al COVID-19. Algunos de sus hoteles muy seguramente tienen un lugar de atención en salud. Puede que tengan un enfermero, como puede que no, pero tienen un lugar, digamos, donde está el botiquín, donde hay una camilla. La resolución 666 y otras resoluciones para otros sectores económicos nos indican que es necesario tener un lugar para el alistamiento en salud. ¿Qué pasa? Que si ustedes tienen un trabajador que llega y en el proceso de llegada manifiesta algún síntoma, deben llevarlo a ese lugar. Lo mismo debe pasar con un huésped, ¿listo? Entonces, vayan pensando en su infraestructura, disculpen, qué lugar podrían apartar. La idea de ese lugar es un lugar cómodo donde la persona se pueda sentar, donde pueda hablar con quien está encargado de este proceso, de manera que no se sienta presionado y que tenga también un poco de privacidad, ¿de acuerdo? Dentro de las medidas locativas es importante que ustedes puedan instalar o que tengan a su disposición varias unidades de lavado de manos, dependiendo de las áreas que ustedes tienen, obviamente aparte de las habitaciones, unidades de lavado de manos. En su efecto, serían unidades para la higiene de manos. Con eso estamos hablando de la parte de higiene de manos a través de elementos como el alcohol glicerinado o como el gel antibacterial del 65% de alcohol. Muy seguramente van a tener que mirar la forma de realizar la instalación de barreras, ¿sí? Cuando hablamos de barreras físicas nos referimos a barreras de distanciamiento, ¿sí? Que permiten, o mejor dicho, que dificulten que las personas alcancen distancias menores a los 2 metros. En lugares tan específicos como la recepción. Más adelante vamos a ver una imagen de uno de los hoteles del mecanismo que utilizó. Pero no importa el mecanismo, lo importante es que el mecanismo sea el adecuado, es decir, que me garantice ese distanciamiento. Que la persona que atiende en recepción no vaya a tener un contacto a menos, o un distanciamiento menos de 2 metros de la persona o del huésped. Como les decía hace un momento, también se sugiere en lugares donde los huéspedes entran, vamos a hablar un momentito sobre la parte de restaurantes. Si ustedes determinan abrir los restaurantes, sería importante que el ingreso también sea pausado y que hayan marcadores en el piso señalando cuál es la distancia de 2 metros entre una persona y la otra, ¿sí? Es importante porque tanto las medidas de higiene de manos como el distanciamiento son efectivas para la prevención del COVID-19. Como les decía, son medidas que van a incrementar sus gastos. Otra medida importante es que las canecas que ustedes tienen para la disposición de residuos como pañuelos no deben, obviamente deben tener tapa, pero no deben ser de accionamiento manual, sino en pedal. Se recomienda que en las habitaciones no coloquen una caneca, sino que la caneca se encuentre en el baño. De tal manera que si el huésped está en su habitación y estornuda, bota ese pañuelo, que lo bote en la caneca del baño y que esa caneca tenga un accionamiento por
por pedal, para que el cliente o el trabajador no tenga que tocar la superficie de esa tapa. También se recomienda que los puntos de lavado de manos sean accionados por pedal para evitar que toquen el grifo. Si no se puede hacer y es necesario que la persona toque el grifo, deben tener en cuenta que las toallas de uso desechable o de un solo uso van a aumentar. Yo tendría que utilizar una toalla para abrir el grifo, la elimino, me lavo las manos, tendría que dejar la llave abierta, me hago el lavado de manos y finalizado tengo que tomar otra toalla para secarme las manos y cerrar el grifo. Esas son las cosas que tienen que ir mirando y pensando, porque la resolución es muy clara en cuanto a que todas las empresas deben tener los elementos permanentes, o sea, tienen que asegurar un stock de jabones, de toallas de un solo uso, de alcohol glicerinado o de gel antibacterial con alcohol al 65%. ¿De acuerdo? Es importante que aún en los baños de los clientes también coloquen ese recordatorio del proceso del instructivo de lavado de manos. En cuanto al desarrollo de la jornada laboral, hay un protocolo de ingreso a las instalaciones del hotel. Si ustedes miran en la presentación, está dividida por protocolo de ingreso a las instalaciones del hotel, protocolo durante la jornada laboral, y más adelante se habla de interacción con terceros, que ya es lo que corresponde a la parte de los clientes. Se van a dar cuenta que tanto el ingreso del área de atención al hotel como al ingreso a las instalaciones, tanto para trabajadores como para clientes, hay un proceso de desinfección, de toma de temperatura, de reporte de condiciones de salud. ¿De acuerdo? ¿Cómo es este proceso? Lo dice la norma, sencillamente la persona llega a las instalaciones, hablemos de trabajador y cliente, hay que permitirle la desinfección de manos a través de gel antibacterial mientras llega al lugar donde se va a lavar las manos. Ahora, si ustedes al ingreso tienen un lavamanos portátil, excelente. Sino entonces con un gel antibacterial, tanto al trabajador como al cliente hay que tomarle la temperatura. Es muy clara la resolución y cuando las personas tengan una temperatura alta no deben ingresar a las instalaciones. En este caso, el trabajador, ¿qué tendría que hacer? Habría que hablar con el trabajador, llevarlo a esa zona que les digo de atención para tomar los datos del trabajador para que a través de esa conversación haga un reporte de condiciones. Ese reporte de condiciones debe quedar no solamente verbal, sino inscrito. Debe haber un formato que desarrolle el hotel para este reporte. Recomendaríamos que se maneje un reporte de condiciones de salud para los clientes y otro para los trabajadores. Si la persona presenta temperatura alta, como les decía, tomar sus datos y verificar a través de su EPS si es conveniente que regrese a su casa o dependiendo si presenta más síntomas, si es necesario llevarlo a urgencias o a hospitalización. Eso lo explicamos un poco más adelante en la parte final cuando hablamos de qué hacer en casos o en posibles casos. ¿Listo? Importante, desinfección de manos y también desinfección de los pies. Hay varias alternativas. Hay alfombras desinfectantes. Algunas de ellas aplican la solución en una alfombra, en una sección de la alfombra que es un poquito como hueca. Pueden colocar alguno de los químicos amparados por la EPA. Uno de los tantos es el hipoclorito de sodio, el Clorox. La persona debe hacer desinfección de sus pies y en el otro lugar de la alfombra pues está para que haga un tocado suave antes de ingresar a las instalaciones. Hay otro tipo de elementos como alfombras satinizantes que utilizan solamente, es un tipo de químico seco, se utiliza mucho en la industria de alimentos. Después de hacer ese proceso de desinfección, verificar que la temperatura está bien y que el reporte de condiciones de salud está correcto, es decir, no ha presentado ningún síntoma asociado a la gripa o al COVID, el colaborador puede ingresar. En algunas, digámoslo así, algunas algunas empresas no requerirían que el trabajador tuviera una ropa de trabajo aparte de la ropa de calle. En el caso de los hoteles, estamos en espera de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, saque los lineamientos correspondientes para los hoteles. Por ahora lo que podríamos decir es que probablemente soliciten
que la ropa de calle, o sea, que los trabajadores de los hoteles tengan su ropa de calle y aparte su ropa de trabajo, que sería lo mejor. El trabajador llegaría al lugar donde hace su cambio. Todas las empresas en las que sus trabajadores tienen una dotación para trabajar deben entregarles o deben disponer un sitio para que los trabajadores puedan colocar su ropa, ¿sí? Lockers. ¿Cuál es la idea? Que no haya contaminación cruzada entre la ropa de un trabajador y la del otro. Y que la ropa de trabajo nunca se vaya a mezclar con la ropa de calle. ¿Sí? Entonces, en la resolución incluso se habla de doble locker. Lo que es importante es que el trabajador tenga en cuenta que cuando se retira su ropa de calle, no la debe sacudir y lo que tiene que hacer es guardarla en una bolsa plástica en muy buenas condiciones, para que no tenga contacto con nada más. La puede guardar, incluso puede desinfectar la bolsa con alcohol al 70%. Bueno, la parte exterior de la bolsa. Hace su cambio también de zapatos. Y de ahí en adelante pues ya vuelve a hacer higiene de manos, después de colocarse su ropa de trabajo, hacer higiene de manos. Importante que aquellas personas que usan elementos de protección personal para sus labores hagan una desinfección de esos elementos, que es lo que hablamos acá de protocolo durante la jornada laboral. Uso y desinfección de dotación y de PP, ¿de acuerdo? Entonces esa dotación incluye los zapatos, si alguna de las personas, el conserje, tiene que usar casco, entonces lavar el casco o desinfectarlo. Si usan guantes, lo mismo. Aquellas personas que usan gafas, pues hacer un aseo de esas gafas con agua y jabón antes de utilizar los elementos de protección personal. Obviamente que las mascarillas que son de un solo uso o desechables, pues no hay que hacerles ningún proceso. Importante, algo que se me pasaba, el colaborador debe tener un elemento de protección respiratoria cuando viene de su casa. Cuando llega al trabajo, la empresa como tal le debe suministrar un elemento de protección respiratoria para todo pues para la jornada, ¿no? Ustedes determinan si va a ser de un solo uso o si van a adquirir protección respiratoria permanente. Es importante que el colaborador ese que tenga en cuenta que esos tapabocas no los puede colocar en cualquier superficie, porque entonces contaminan el tapabocas o contaminan la superficie o ambos. ¿De acuerdo? Importante también asegurar el lavado de manos cada 3 horas mínimo. ¿Sí? Es importante que si por alguna razón el colaborador tocó superficies que otras personas han tocado, que haga inmediatamente higiene de manos. Importante también en los tiempos de interacción, si los trabajadores van a comer en las instalaciones de la empresa, tengan en cuenta que debe haber un distanciamiento de 2 metros, que los colaboradores no deben compartir elementos como cucharas, como platos. Es preferible que cada uno lleve sus elementos o que sean de un solo uso. Si en sus hoteles para sus trabajadores hay nevera, hay horno microondas, hay greca, todos esos elementos deben ser usados primero, después de un aseo de manos completo, un lavado de manos completamente higiénico. En esos lugares tiene que haber disponible ya sea una toalla, pues estoy hablando de una toalla de un solo uso, ¿no? Un rollito de toalla, y un elemento de desinfección, que puede ser el alcohol al 70%. ¿Para qué? La persona antes de abrir la nevera debe desinfectar. Abre la nevera, saca su alimento, sus frutas, cierra la nevera, inmediatamente desinfecta. Abre, antes de abrir el microondas, desinfecta el panel de control, la manilla, abre, coloca el alimento en el microondas, cierra, espera, y cuando ya vaya a retirar sus alimentos también tiene que empezar a desinfectar. Todo lo que toquen debe estar desinfectado antes y después de su uso. Si van a utilizar vasos desechables, colocarlos de tal manera que las personas no manipulen varios vasos para poder sacar cualquiera, sino que sea muy fácil de retirar. Y ya empezamos con la parte de interacción con terceros, donde lo que tiene que ver con clientes es muy importante. Si ustedes observan, hay una parte que dice gestión de reservas. Esto no está en la resolución 666 porque esta es una resolución para diferentes sectores. Entonces es muy general, pero es importante que ustedes tengan en cuenta esto. Voy a adelantar un poquito la presentación para hablar de esta parte. Gestión de reservas, es muy importante que el cliente sepa que ustedes están trabajando
por su seguridad y por su salud. Se le recomendaría que le enviaran correo electrónico vía WhatsApp un documento donde ustedes muestren la gestión que están haciendo y que el cliente tenga muy presente que cuando llegue al hotel no va a poder ingresar de una vez, sino que tiene que seguir unas pausas, unas pautas, como es la desinfección de las manos, de los zapatos, que muy seguramente en su cuarto va a encontrar ciertos elementos. Entonces sí es importante para que él conozca cómo va a ser el proceso de atención, pero también para que sepa que ustedes como hotel han tomado todas las medidas correspondientes para poder asegurar su salud, la de su familia o la de sus acompañantes. Aquí hablamos que al tomar una reserva telefónicamente, lo puede hacer o telefónicamente o por la página web, entre menos contacto mejor. Obviamente la mayoría de reservas se hacen por estos medios o por WhatsApp. Es importante que ustedes tengan en cuenta los siguientes datos. No solamente los datos habituales de la reserva. Es importante que le pregunten a su cliente cuál es el motivo de la reserva. Porque dependiendo del motivo ustedes deben aplicar uno u otro protocolo. ¿A qué me refiero? Si el huésped indica que quiere pasar un tiempo de cuarentena en su hotel, entonces ustedes tendrán que activar un protocolo especial para pacientes bueno, no hablemos de pacientes, para huéspedes que se encuentran en cuarentena, sean casos confirmados, casos por confirmar, o sencillamente porque estuvo en alguna región del país con alerta naranja, ¿de acuerdo? Y antes de llegar a la casa de su familia, porque estuvo viajando en varias partes del país o fuera del país, quiere pasar un tiempo de cuarentena para estar seguro que está bien antes de que llegue a donde sus seres queridos. Entonces sí es importante averiguar cuál es el motivo, sobre todo para tomar las medidas que corresponden en un caso específico como este. También es importante saber si la persona está sola o si viene acompañada, si él o sus acompañantes pueden ser considerados como personas de riesgo. ¿Para qué? Lo mismo, para activar esos protocolos y están muy pendientes estas personas. Recordemos que aquellas personas consideradas de alto riesgo sí son los adultos mayores, pero también hay otras personas que no siendo adultos mayores tienen patologías como problemas de diabetes, incluso hay un sector de la población que ha sido un poquito abandonado o del cual no se habla mucho, que tiene que ver con no con los pacientes, con las personas fumadoras. Ellos se consideran personas de riesgo porque sus pulmones no están igual de preparados ante un contagio. Entonces son más susceptibles de desarrollar síntomas mucho más severos. Personas con diabetes, con enfermedad cardíaca, enfermedades de diferente índole en los pulmones o que hayan tenido problemas en sus pulmones también. Enfermedad pulmonar, como les decía, cáncer, VIH. Esto obviamente bajo las reservas de la información correspondiente y haciéndole entender al huésped que todo se hace básicamente para poder ofrecerle el mejor servicio y que esté tranquilo de que ustedes tienen los protocolos adecuados para poder prestarle atención a él y a su familia o a él. Vamos a regresar. Okay. También hablamos del ingreso a parqueaderos. Este ingreso requiere una serie de medidas externas. Algunos de ustedes ofrecerán el servicio de parqueadero, otros no. Básicamente es importante que recuerden que si ingresan carros a sus instalaciones tienen que ser desinfectados. Hay procesos específicos para la desinfección de vehículos. Esos se desarrollan o ya se vienen desarrollando en empresas como la de alimentos. Hay unos ciertos compuestos químicos o elementos que permiten hacer la desinfección, pero para hacerla se requieren equipos y capacitación de su personal. Algo importante es que el huésped debe ser el que manipule su carro, ¿sí? el que lo ingrese y el que lo saque. Antes de ingresarlo, se haría una desinfección del vehículo. Como les digo, hay mucho sobre este tema. Es bastante interesante, pero también requiere un nivel de recurso para poderlo desarrollar. Y sabemos que no todos tienen esa opción de tener parqueaderos en su hotel. Y el protocolo de ingreso de clientes, que es muy parecido al que estamos hablando con respecto
el ingreso de las personas al hotel. En cuanto a desinfección, toma de temperatura. Algo importante, la persona que le recibe, no solamente en el caso del cliente la desinfección en los zapatos, también desinfección en las ruedas de las maletas, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante es que si ustedes tienen el servicio de que un colaborador, un trabajador del hotel, lleve las maletas a la habitación, que esa persona tenga sus elementos de protección, ¿sí? Y que además guarde la distancia con el cliente por lo menos 2 metros. Para aquellos que tienen interacción como este trabajador con los clientes, se recomienda no solamente la mascarilla, sino también unas gafas de seguridad y el uso de guantes. ¿De acuerdo? Bueno. Algo súper importante. Así como hay un protocolo para la finalización de la jornada laboral por parte de los trabajadores, debe haber también un protocolo para el retiro del cliente de la habitación en las instalaciones, un paso a paso de que deben hacer los funcionarios del hotel, ¿de acuerdo? Para recibir esto. Algo que quisiéramos hacer hincapié es en que ustedes traten de utilizar diferentes canales electrónicos para el pago de tanto a clientes y proveedores. Es decir, tratar de manipular el menos efectivo posible. Ofrecer en sus hoteles el pago electrónico o el pago por tarjeta. ¿Listo? Ana. Sandra, tenemos preguntas. Sí, es Miremos que el desde chat, acá por favor. no puedo verlas. ¿Tú me las puedes leer? Listo, ya vamos a ir revisando. Permíteme. Ya revisamos poco a poco. ¿Ahí me están escuchando bien? Yo sí te doy. Sí, es que cada rato se me va un poco. Bien, acá nos preguntan, ¿se debe tener termómetro infrarrojo o se puede utilizar otra opción? ¿Se debe tener cámara de desinfección de uso obligatorio? Okay. Bien. Se recomendaría el termómetro láser, sería lo mejor. No hay un contacto con la persona, aparte todo es más rápido. ¿Qué pasa? Hasta hace unos meses era muy difícil conseguirlo. No habían existencias en el país. Entonces, si ustedes logran conseguirlo, excelente. La resolución que dice tomar la temperatura a través de un termómetro láser o a través de un termómetro digital. Eso sí, al usar el termómetro digital, pues tienen que hacer una inspección previa y posterior al uso por parte del trabajador o por parte del cliente. Con respecto a las cabinas, yo No, entendería Sandrita, perdón. Aclaremos que los termómetros de contacto están prohibidos. Okay. Yo entendería la parte de la cabina, lo que se estaban viendo en algunos noticieros de que tú entrabas y había mucho líquido por diferentes áreas del mar. El Ministerio de Salud hasta hace un tiempo prohibió el uso de este tipo de cámaras. Estas cámaras se pueden utilizar para vehículos, pero para personas no, porque no se ha podido probar científicamente si realmente sirven o no. Y la mayoría de los proveedores que estaban vendiendo estos elementos no podían certificar ni identificar con claridad cuáles eran los componentes químicos de la solución. Entonces, es un proceso que no se debe utilizar. Además, cuando las personas entran a la cámara, el tapabocas queda mojado y queda completamente inutilizado, sin hablar de que pueden haber algún tipo de reacciones alérgicas en la piel. Porque, como les digo, muchas de las empresas que vendían este tipo de cámaras no daban indicaciones claras sobre qué productos estaban utilizando para la labor de desinfección. Y además que este tipo de líquidos en muchas personas causó irritación como tal en la piel, tanto en la cara como en la parte de los brazos o que tenían descubierta. Entonces, por ello también fue prohibida en este sentido. Don Ricardo Sánchez pregunta si el tapabocas debe ser quirúrgico o se pueden de tela. Don Ricardo, el tapabocas puede ser quirúrgico, como lo dijo mi compañera, siempre y cuando usted mire la ficha técnica que tiene ese tapabocas y que esté autorizado como tal. De tela también pueden ser,
¿qué sucede? Si ustedes revisan, ahorita les voy a enviar eso, revisan un lineamiento que sacó el ministerio, él dice que efectivamente pueden haber, se pueden utilizar los de tela, pero que no hay comprobación científica de qué tanto contienen estos tapabocas de tela, es decir, el porcentaje de filtración que dejan como tal. Con esto no quiero decir que esos sean malos o algo, no, sino que hay que tener muy bien las especificaciones y en lo posible que estos tapabocas de tela tengan también su ficha técnica, porque muchos están comercializando estos tapabocas de tela como si fueran en telas antifluidos y resulta que no son de telas antifluidos, como lo dijo el lineamiento del Ministerio de Salud. Diana, discúlpame, ¿puedo hacer una pregunta por acá? Sí, por supuesto, claro que sí. Buenas tardes, mi nombre es Enrique López desde Melgar. Buenas Sandra, tardes, buenas don noches. Enrique. Buenas noches. Sandra, quiero preguntarte lo siguiente. El doctor Melo, iniciando la conversación, nos decía que se está estudiando la posibilidad o haciendo gestión para que los protocolos que se implementen en los diferentes establecimientos con esta guía que ustedes nos den no necesiten de una certificación especial o de un sello específico. Entonces, yo sé que eso en este momento no está todavía establecido 100%, pero mi pregunta concreta es, ¿qué tan avanzado va ese tema? ¿Qué tan tranquilos podemos en determinado momento estar de que yo implemento en mi establecimiento todo este ejercicio que ustedes muy al detalle nos están exponiendo, pero cuando venga la autoridad, bien sea ministerio, a través de la Secretaría de la Gobernación, a través de la De la Secretaría alcaldía. del municipio, de la alcaldía, de pronto ellos van a decir, bueno, sí, usted tiene muy bien implementado su protocolo, pero ¿quién lo avala? ¿Qué tan adelantado va ese tema, Sandra o Diana? Bien, por intermedio de las diferentes cámaras de comercio se han venido estableciendo diferentes gestiones, ¿sí? Digamos, el doctor Melo, junto con otros presidentes, han realizado y han elevado este tipo de peticiones al gobierno nacional, como también a gobiernos locales. Voy a darle un ejemplo, por ejemplo, en la alcaldía del Espinal se logró que únicamente con el radicado, con enviar los protocolos, se podía abrir los establecimientos. Eso para los decretos 593 y el 636, que son los dos decretos de excepciones. Para el sector hotelero, aún todavía no sabemos y no lo tenemos claro, pero obviamente se están realizando las gestiones pertinentes ante ello. Entonces, ellos han tenido varias reuniones al respecto con diferentes sectores por parte del sector como tal de ustedes también en el cual están realizando todas esas gestiones como tal. Perfecto, muchas gracias. No sé si el doctor Melo o alguien de la Cámara quiera ampliar un poco más la respuesta. Sí, Enrique. El tema ahí es que estamos haciendo una socialización de los protocolos con lo que hay hoy en día. Si sale alguna reglamentación especial por parte del gobierno, estaremos dando una actualización de esos protocolos. Pero estos son tomados de lo que se ha visto con los otros sectores y las cosas más básicas que se deben de tener. Entonces, allá hay inclusive protocolos, pero entonces hay que adecuarlos a cada hotel. Depende, como decía Diana, si tiene área de gimnasio, restaurante, si tiene sala húmeda. Entonces, estos tendrán también sus protocolos de ingreso. Cualquier modificación que se esté haciendo, la estaremos comunicando a ustedes. Tenemos los correos de ustedes y le diríamos, hagan estos ajustes al respecto. Pero debemos de tener ya unas herramientas y saber que hay unas cosas que no cambian. Por ejemplo, el protocolo de manos siempre es el mismo.
de ingresos, de desinfección, el tema de la distancia. Pero si llegan mañana y dicen en hoteles va a ser una distancia de 3 metros, estaríamos haciendo esos ajustes. Doctor Melo, el señor Enrique se centraba un poco en preguntar sobre, digamos, la gestión que están realizando las cámaras de comercio y los otros gremios del sector hotelero y turístico frente a que si ellos únicamente con presentar o radicar los protocolos podrían ingresar, reiniciar sus labores como tal. Sí, eso está en manos. Yo se lo planteé al ministro de Desarrollo en su momento, porque para que no dejara eso en manos de las alcaldías, porque en el asunto de tener que aprobar, porque ellos, los alcaldes nos decían, no tengo la gente para ponerme a revisar 300 protocolos, 200 protocolos, y pues yo qué saco con decir, el papel aguanta con todo. Lo más importante es la verificación. Aquí la alcaldía optó por decir, usted simplemente radica en mi correo, le lo envía el correo. Eso sí, lo que usted dice ahí, cúmplalo, porque yo puedo ir y hacer algunas visitas de inspección. Entonces, lo más importante de esto es la disciplina. Hemos hablado también con el gobernador y el alcalde de Ibagué, en una reunión con los gremios. Yo les decía, hay que ir abriendo más la economía, hay que invertir más en educación, en disciplina, en lo que tenemos que, porque con esto tenemos que convivir. Y ir quitando tantas restricciones. Hay municipios, por ejemplo, acá hay otros aspectos que yo creo que hay que irlos quitando poco a poco. Hay toques de queda todos los días, hay pico y placa, hay pico y género. Esas cosas también yo creo que se necesitan menos restricciones y más educación, porque esto se va a alargar. Nos hablan de que la vacuna está saliendo el próximo año, los medicamentos para tratarlos están saliendo apenas y están en prueba, pero dicen que de acá a diciembre todavía vamos a vivir ya un poco con menos casos, pero hay que seguir dándole garantía a nuestros clientes. Un hotel que se diga allí está infectado su personal, eso es un problema. Eso desacredita un negocio. Entonces, aquí lo que se requiere es mucha disciplina, mucho entrenamiento, estos protocolos, cumplirlos a cabalidad, preocuparnos por el riesgo que tengan nuestros empleados. Nosotros aquí en la Cámara empezamos a hablar con ellos, les mandamos un kit para que se estén cuidando ahorita en la casa, hay teletrabajo, para que cuiden la familia, que nos reporten si hay un caso en la familia de enfermedad de COVID o gripe, pues que nos lo reporten enseguida, y esa persona, pues evitamos, esa persona no iría a trabajar tampoco. Entonces estaremos pendientes. Listo, doctor. Muchas gracias. ¿Listo, don Enrique? Listo, Diana, doctor Melo, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Tomamos acá preguntas. Lorena pregunta, ¿los protocolos los debe hacer un profesional o lo puede hacer cualquier persona llevando las exigencias solicitadas? Lorena, digamos, con mi compañera somos profesionales en seguridad y salud en el trabajo y nosotros hemos diseñado este esquema de protocolo especialmente para el sector hotelero. Digamos que el conocimiento de la seguridad y salud en el trabajo pues hace que uno desarrolle ciertas habilidades en la elaboración de protocolos. Esta elaboración de protocolos no la hace sola tampoco un profesional en seguridad y salud. ¿Por qué? Porque uno debe acercarse a la realidad de cada uno de ustedes como hotel, como yo ya lo he hecho porque he trabajado con diferentes hoteles en Melgar y en la zona en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, uno va conociendo el sector económico y de esa manera va proponiendo y va mirando ustedes cómo pueden ir cumpliendo el tema de protocolos. Eso por un lado.
Y segundo, porque todo este tema de bioseguridad debe ir alineado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que lo que suceda en las instalaciones del hotel con respecto al COVID, hay que dejarlo alimentado en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, el sistema de seguridad y salud en el trabajo es la base para que ustedes puedan ejecutar efectivamente todos los protocolos, ya que al ustedes tener y conocer los riesgos a los que están expuestos y ahorita volver a generar una evaluación y una valoración de riesgos al respecto, ustedes van a poder determinar precisamente los controles y las actividades que deben hacer para lo más importante, para lo cual está dado no solo los protocolos, sino el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es prevenir, prevenir. A ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros, nos gustaría que ninguno de sus hoteles o de sus negocios vaya a salir como noticia de que fue foco de contaminación, fue foco de contagio. No, en ningún sentido, porque precisamente cuando implementamos como tal todos estos protocolos, de esa misma manera estamos alimentando todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, señora Lorena, esto es un trabajo de dos partes, de dos profesionales. Pero si ustedes obviamente tienen el conocimiento, tienen la capacitación de cómo generar esta... Señora Diana, no la estamos escuchando. Bueno, mientras regresa el audio mi compañera, como les decía Diana, es difícil o requiere mucho tiempo el poder hacer un nombre y más en la industria hotelera, en las diferentes industrias, pero conseguir clientes y mantenerlos en la industria hotelera es muy difícil, es muy importante. Y lo que mi compañera decía es cierto. Si se llega a pasar la voz o se llega a saber que algunos de sus hoteles fue foco del COVID-19, va a ser muy difícil para las personas volver a retomar esa confianza para regresar a sus instalaciones, porque estamos hablando de su propia vida y la vida de sus seres queridos. Muchas personas van de vacaciones, pues obviamente con sus familias. Entonces, esto es un esfuerzo que es real. ¿A qué me refiero a que debe ser real? Listo, ustedes deben tener su documento bien estructurado y bien organizado para cuando lleguen las autoridades de control para revisar. ¿Sí? Ellos van a revisar el documento respecto a lo que realmente hay. Un ejemplo, ustedes dicen que en la recepción van a colocar una barrera, un acrílico como el que estamos viendo en la imagen. Si la persona que realiza la inspección por parte de la Secretaría o la Alcaldía llega a sus instalaciones y mira el protocolo y dice, pero acá dice que ustedes iban a colocar una barrera de acrílico o acetato para que el recepcionista o la recepcionista no tuvieran cercanía con el cliente. Y acá no se ve nada, lo único que veo es una cinta. Y la cinta no está a 2 metros, sino está incluso a metro, o 1,10 m. Entonces, ¿qué es lo importante? Que lo que ustedes escriban, de acuerdo a sus características y específicas en el hotel, el protocolo esté con respecto a la realidad, pero siempre pensando más en cumplir con un documento, cumplir con la confianza que tienen sus clientes para ir a sus instalaciones y pasar los días que tienen determinados. Entonces, es más enfocarse siempre pensando a eso. ¿Sí? ¿Ya puedo seguir con las respuestas? ¿Ya tengo otra vez sonido? ¿Cómo dices? ¿Ya me escuchan otra vez? Qué pena, es que me saca el internet.
Disculpe. Y les estaba comentando precisamente que es importante mantener la fidelidad de sus clientes y tener la confianza de que lo que ustedes van a realizar, que sus protocolos están al día y que realmente están trabajando para evitar algún tipo de contagio en su hotel. Y pues Anita también les comentaba que es importante que lo que esté en el documento también esté en la realidad. Bien. Ustedes tienen una imagen que refleja una de las tantas opciones que se podrían implementar para minimizar el riesgo de contagio entre el recepcionista y los clientes. Perfecto. Listo. Acá habían otras preguntas. Es que como se me restableció, no alcancé a verlas todas, pero acá tengo unas. ¿Tú le alcanzaste a contestar a la señora Lorena si los protocolos deben estar impresos o publicados? No, todavía no. Ah, ok. Perfecto. Entonces, en la resolución no indica que los protocolos deban estar como tal publicados o impresos. Lo que sí tiene que estar publicado como tal es todo el tema de medidas de seguridad, como lo explicaba Sandra al inicio. En la infografía o los pasos de cómo es el lavado de manos debe estar en los baños, en diferentes zonas del hotel debe estar cómo se hace la etiqueta, cómo se hace la etiqueta respiratoria cuando la persona vaya a toser o estornudar, cumplir con el distanciamiento social mínimo, hacer constantemente el lavado de manos, entre otro tipo de medidas como tal. Bien. El protocolo, dependiendo de cómo lo establezca cada una de las alcaldías de los municipios donde ustedes estén, asimismo, el protocolo, pues por el momento todas las alcaldías lo están recibiendo de modo virtual como tal. Hay unos que cuando, algunas entes de control, que cuando van a hacer revisión, solicitan que por favor muestren el radicado que ustedes hicieron de los protocolos. Entonces, en ese caso, ustedes se los presentan en una pantalla del computador o ustedes los tienen impresos, pues para no tener contacto cercano con los entes de control como tal, donde se mire ustedes qué fue lo que colocaron en esos protocolos. Entonces, esa por esa parte. Otra que nos hacían, la desinfección de los vehículos debe ser por dentro, por fuera o solamente por fuera. O solamente por fuera. En este sentido, pues el hotel cumple con la desinfección de la parte de afuera, exterior del vehículo, y como sabemos, cada uno de los dueños de sus vehículos son encargados de la desinfección de las cabinas, como tal, pues que hagan de ellos y en ese sentido, ¿no? Pero digamos, si el hotel va a ir más allá y va a realizar también la desinfección dentro del vehículo, tengan en cuenta que muchas veces las sustancias que se utilizan para el exterior del vehículo no son permitidas para realizarlo al interior. Al interior, por lo general, es alcohol o una solución de alcohol diluido o alcohol glicerizado como tal. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer si un cliente entra y sale del hotel en su vehículo constantemente? En este caso, consideramos con mi compañera que pues definitivamente eso también ustedes lo tendrán que dejar claro, que si el huésped empieza a entrar y salir constantemente, pues ustedes tendrían que incurrir en otros costos que deberían ser asumidos por el cliente de estar desinfectando cada vez el vehículo al momento que ingrese. Doña Janet, el vehículo en la parte exterior con las sustancias que actualmente, digamos, se fumigan los vehículos del área de alimentos, de transporte de carga, diferentes tipos de transportadores que hay, no dañan por fuera la capa de
de pintura del vehículo ni nada. O sea, no debe ser un hipoclorito ni nada de esto, sino hay unas sustancias especiales precisamente para la desinfección de vehículos y también de la parte de la pintura, pero también una parte importante que son las ruedas también del vehículo. Sandra, ¿tienes algo que decir al respecto? No, simplemente para agregar que hay dos opciones. Una es que ustedes contraten una empresa externa para que lo haga, pero entonces también estaríamos hablando de muchísimo más gastos. La otra opción es designar a alguno de sus colaboradores o trabajadores y capacitarlo para realizar esta actividad de fumigación. Tendría que ser por aspersión, tendrían que conseguir el equipo y asesorarse muy bien para utilizar el químico adecuado y realizar la dilución correcta. Además deben tener en cuenta que esta persona debe tener ciertos elementos de protección personal, como el traje completo, el traje antifluido, aparte de la máscara, aparte de las gafas y los guantes y las botas, que son diferentes a las botas que utilizaría para hacer cualquier otra actividad. Bien. Doña Yanesi Fuentes nos dice, pero cuando Secretaría y Salud llega, piden los protocolos por escrito. Como yo le decía a doña Janet, digamos, en algunos municipios no los están solicitando por escrito y en la resolución no dice que deben estar por escrito. Y doña Janet también dice que le parece riesgoso, le parece riesgosa ya que no falta el huésped que diga que le dañaron, sí, para eso precisamente nosotros también les pasamos un formato de desinfección de vehículos donde también hay una parte que el huésped autoriza y hay una parte de observaciones por si hay algún tipo de observación que se le debe hacer al dueño, al huésped como tal. Y en realidad, como digamos, sea por aspersión o sea por una cabina, o sea por el método o por cualquier otro método que se utilice para desinfección del vehículo, no se toca. El vehículo no se toca, pues para decir que fue un rayón o algo, el vehículo no se toca como tal. Doña Nilce dice, me interesa saber cómo se debería tratar el manejo de la piscina. Señora Nilce, al respecto a nivel de Colombia todavía pues no conozco como tal que haya algún protocolo o haya algo adelantado al respecto. Lo que hemos podido averiguar con mi compañera ha sido de otras partes del mundo, como por ejemplo que dicen que debido al tratamiento que se tienen en las piscinas con los químicos, en especial el cloro y pues otros más, que en esa medida las piscinas no son un foco, digamos, de contagio como tal. Obviamente sí, la piscina tocaría establecer una serie de medidas para que las personas no vayan a empezar a tener un contacto cercano, ¿no? Un contacto cercano. Pero al respecto, todavía, digamos, no está bien definido el manejo que se le pueda dar como tal. Esto es uno de los aspectos, como dijo mi compañera Sandra, que estamos esperando mucha más claridad de acuerdo a los entes de control. Buenas tardes. Tengo entendido con la parte de piscinas. Buenas tardes. Y tengo entendido con la parte de piscinas y zonas húmedas que por el momento que estamos en la epidemia, en la zona de contención y de mitigación, todavía no estaban autorizadas. Entonces todavía me imagino que en el momento que las autoricen, lo mismo todas las zonas húmedas, los spa, se dará la reglamentación o los lineamientos, sea por parte del Ministerio de Industria y Comercio, o sea por parte del Ministerio de Desarrollo, o bueno, a quien le corresponda. Tengo una inquietud y es que si esto hace parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo, debemos modificar los reglamentos internos frente a si alguno de nuestros colaboradores llegara a incurrir en alguna falta o en alguna omisión frente a su reporte de estado de salud o frente al incumplimiento de algunos de los protocolos, ¿qué tipo de sanciones o cómo se vería esta falta, como grave, como leve, o eso queda a disposición de cada empresario frente a que si yo llego, o sea, porque digamos es salud pública,
qué tipo de Sí, sanciones señora. y si tengo necesariamente que modificar mi reglamento interno de trabajo. Bien. Gracias. Muchas gracias. Usted ha tocado en un punto bastante coyuntural e interesante. ¿Por qué? Primero, los reglamentos internos de trabajo sí deben modificarse con respecto a todo lo que está sucediendo en el COVID. Ahora debe aparecer como faltas leves, pero también como faltas graves, que la persona no tenga autocuidado. 2, revisen si en sus reglamentos internos están de que el no colocarse los elementos de protección, el no cumplir con las normas de seguridad, estén como faltas graves. Claro que todas estas que yo les estoy nombrando aparecen como obligaciones del empleador ahora en todo lo que está sucediendo. Y también aparecen en el decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde lo que yo les estoy diciendo está ahí. Lo importante es que ustedes, señores empresarios, prueben y realicen la respectiva capacitación y socialización de estos cambios que se deben dar al interior de las compañías. Entonces, y además, ¿por qué? Porque es que ya ahora los elementos de protección no son los mismos de antes. Ahora el uso y la permanencia y el manejo de estos elementos de protección es diferente. El manejo de los protocolos también es algo nuevo que hay que implementar tanto en el sistema de seguridad y salud, y hay otros puntos que hay que incluir en el reglamento interno de trabajo o en alguna política o procedimiento que su compañía tenga como tal, ¿correcto? Entonces, este es otro punto que también tocaremos más adelante, porque a nivel laboral las empresas van a tener que ajustar todos sus reglamentos y toda la parte sancionatoria frente al incumplimiento como tal. ¿Listo? Perfecto. Anita, quisiera agregar una cosita. Sí, claro. Miren, es importante que ustedes una vez hagan los cambios en sus reglamentos o generen políticas específicas, hagan una reinducción completa a sus trabajadores, y esta reinducción debe quedar por escrito, debe haber alguna evidencia, ¿de acuerdo? Porque no se les puede exigir si no hay una reinducción, no solamente capacitación, sino una reinducción. Porque como decía la persona que hace un momento preguntaba, esto es algo diferente, algo nuevo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de salud pública. Incluso en el Código Sustantivo de Trabajo hay varios lugares donde se menciona que poner en riesgo su vida, su integridad, su salud, o poner en riesgo la salud de otras personas, de otros compañeros, es considerado falta grave. Entonces, como decía mi compañera Diana, sí es importante hacer el ajuste a los reglamentos internos y sobre todo realizar esa reinducción y que quede una evidencia de que se hizo la reinducción para los procesos que más adelante ustedes consideren necesarios a nivel sancionatorio. Listo, muchas gracias. Doña Irma pregunta, ¿esos protocolos ya tengo que enviarlos a la Alcaldía del Espinal, así no hayan ordenado el Gobierno Nacional la apertura de los hoteles? Doña Irma, todavía no, porque el Gobierno Nacional no ha sacado el decreto de excepciones o no ha sacado la resolución o el decreto reglamentario frente al tema de cómo se va a hacer la apertura de los hoteles, y si aparte de estos puntos de la resolución 666, a ustedes les van a exigir otros diferentes. Entonces todavía no, señora Irma. Rusmila Niño, ¿se debe disminuir el número de personas en los hoteles? Señora Rusmila, eso es un tema que ahorita considero que con la reapertura y como usted vaya viendo el movimiento y ese inicio otra vez de su actividad nuevamente, considero que ahí usted va a tener que establecer, digamos, esa medida. Y además, ¿por qué se lo digo? Porque, digamos, muchos de estos protocolos y el cumplimiento de esto, en algunos sectores está demandando más personas. ¿Por qué? Porque en muchos sectores ahora se debe tener una persona, cuando son establecimientos de un flujo de personal o de clientes constante, ahora se debe tener una persona en la parte exterior haciendo control de turnos, haciendo control de temperatura,
haciendo control de reporte y haciendo que las personas firmen para poder ingresar a los establecimientos. Entonces, esto es un tema, señora Luzmira, que en su momento toca ir mirando cómo se va dando esta reapertura nuevamente. Don Oscar Armando dice... Disculpa, Dianita, ¿pudiera agregar algo más? Claro, por supuesto. Pues mire, como decía Diana, habíamos estado mirando cómo ha sido el comportamiento de diferentes sectores en otros lugares del mundo. Un ejemplo, la Unión Europea. Ellos determinaron, en el caso específico de España y otros países, que los hoteles no podrían funcionar al 100%, sino al 50% de su capacidad, buscando que no hubiese contacto entre los huéspedes. Tenemos un ejemplo en Bogotá con respecto al transporte público. La alcaldesa indicó que no podía pasar del 35%. Entonces, ustedes como hoteleros también determinarán cuál es el máximo en cuanto a hospedaje, pero muy seguramente dentro de los lineamientos que van a salir por parte del gobierno para el sector hotelero, también se incluirá el porcentaje de ocupación de los hoteles. Entonces, habría que esperar, según el gobierno nacional, estaría pronto a sacar esta información, pero como les decíamos hace un rato, hay que esperar medidas más específicas para el sector hotelero. Bien, listo. Entonces, vamos a dejar por ahí. Retomemos, Sandra, por favor, ¿dónde quedamos? Disculpen, habla Jaime Peña. ¿Puedo formular una... Señor. ¿Puedo formular una pregunta? Por supuesto, Jaime. Siga. Gracias. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos un hotel que está en carretera y es para servicio de los transportadores. Este hotel ha estado funcionando pues por la misma petición de ellos que no tenían dónde alojarse. La pregunta es, ¿tenemos alguna... ¿Cómo? Hola, don Jaime se le fue. Qué pena. Sí. Entonces les estaba comentando que pues el hotel ha estado siempre en funcionamiento porque es para los transportadores. Sí, señor. Entonces, mi pregunta es, hasta el momento no tenemos el protocolo establecido, más sin embargo pues sí estamos llevando unos controles internos pues que consideramos buenos, pero no sé la implicación porque el hotel siempre estaba abierto, o sea, el hotel no se cerró. Lo cerramos unos días, pero a petición de ellos no tenían dónde dormir, no tenían dónde quedarse, entonces se puso en funcionamiento nuevamente. Gracias. Ya, perfecto. Don Jaime, digamos, el caso de ustedes es también otro que ha sucedido, porque digamos, en estas cadenas de sectores que han hecho el inicio nuevamente de sus labores, como son el de la construcción, el de la manufactura, el de transporte nunca paró, y los de primera necesidad tampoco. El gobierno desafortunadamente ha dejado de lado ciertos temas, como por ejemplo el de ustedes, de que digamos, obviamente para los transportadores es importante deben tener donde alejarse durante sus desplazamientos, y digamos, hasta el momento está dicho que ningún hotel puede todavía laborar como tal. Este es un tema que se puede tratar como excepción, dado que ustedes están siendo parte de esa cadena de abastecimiento, en este caso del sector, porque ustedes están dando apoyo al sector transporte. Entonces, ese es un tema que se puede elevar y se puede determinar ante las instancias según donde quede su hotel de carretera como tal, porque tiene unas características especiales y es para alojar precisamente transportadores de carga. Esto se puede revisar, don Jaime, claro que sí. Ok, en ese caso, ¿qué debo hacer ante la alcaldía? Yo estoy, este sector pertenece al Espinal. ¿Debo hacerlo? Perfecto. Don Jaime, ¿cómo se llama el hotel? Campestre.
Hotel campestre. Está dentro de una Perfecto. estación de servicio. Listo. Don Jaime, ya tomé nota y le pido acá a mis compañeros de cámara para poder tener sus datos y de esta manera revisarlo como tal. Revisar ese caso en particular por parte de la cámara. Muchas gracias. Bueno, señor. Listo, Sandra, por favor, Disculpa, Diana. continuemos. Sí, Diana, señor. disculpa, te hago un aporte. Sí, señor. No sé, pues viene el caso del compañero que Hola, ¿se perdió la comunicación? actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Entonces creo que, sí. La situación del compañero entraría dentro de estas Correcto, excepciones, ¿no? Sí, señor, exacto. Por eso hablé de lo de excepciones. Cuando hay una cadena de suministros, ahí perfectamente puede ingresar la petición y la podemos realizar, claro que sí, porque es una excepción. Listo. Perfecto. Gracias. Continuamos, Sandra, rápidamente, porque ahorita a las 7 la Cámara de Comercio tiene otra reunión. Por favor. Bueno, ustedes observan, ya vimos en el segundo punto, que eran las medidas de prevención durante la jornada laboral. Hablábamos tanto de clientes como trabajadores. Hay un protocolo de manipulación de insumos referente a todos los elementos que ustedes para su hotel necesitan recibir, desde comidas hasta puertas, bueno, diferentes elementos. Es importante que tengan algo claro o entendido. No se recomienda que personas externas, salvo trabajadores, contratistas o clientes, ingresen a sus instalaciones. Si ustedes hacen una solicitud, como un ejemplo, de puertas o camas, están cambiando las camas, sencillamente destinen una zona para que se puedan, se llama zona de descarga, donde puedan colocar esos insumos o esos elementos y uno de sus trabajadores haga la desinfección, tratando de que nadie ingrese a las instalaciones. Es algo que es importante tener en cuenta. Igual, como decía Diana, ustedes nos llevan en relación a muchas empresas o a muchos sectores, muy adelantado varias áreas como el protocolo de manejo de residuos. Algo importante sobre el protocolo de limpieza y desinfección. Nosotros lo presentamos en tres divisiones. Hablaríamos de la limpieza y desinfección de equipos, porque atrás ya se había tocado la parte de elementos de protección y de dotación. Una limpieza de desinfección de los equipos que utilizan sus colaboradores, sus trabajadores para realizar sus tareas, incluyendo los equipos de limpieza. Otra es la limpieza y desinfección de habitaciones y de áreas, y otra es la limpieza y desinfección de ropa de cama y demás textiles. Es importante hacer la siguiente nota. Para la parte de limpieza y desinfección de ropa de cama y textiles como, como toallas, cortinas, es importante que tengan en cuenta, según la resolución y según los elementos científicos que hay, es importante que el proceso de lavado se haga con el jabón normal, pero con un agua a una temperatura superior a 60 grados. Sé que eso para algunos hoteles es un tema un poco complejo, pero es lo que está pidiendo la resolución y la evidencia científica. Hay que tener en cuenta que pues, son diferentes personas las que están utilizando la ropa de cama y las toallas. Entonces hay que empezar a mirar de qué manera se puede realizar este proceso de limpieza y desinfección de todos los textiles utilizando agua caliente superior a 60 grados. Algo que se les podría sugerir a ustedes es que sus trabajadores deben hacer el mismo proceso, es decir, su ropa de trabajo debería ser lavada con agua caliente mayor a 60 grados. Una posibilidad es que si ustedes tienen el mecanismo para hacerlo en sus hoteles, determinen pasos a seguir para que sus colaboradores puedan también realizar este lavado. Pero bueno, esto es algo que hay que revisar bien de acuerdo a los lineamientos que van a salir por parte del Ministerio de Salud. Pero la ropa de cama y las toallas es claro que debe ser a una temperatura mayor a 60 grados. El protocolo para terminar la jornada laboral básicamente indica que al trabajador también se le debe tomar la temperatura antes de salir.
y tanto la toma de temperatura al ingresar como al salir deben quedar registradas. De la misma manera, el reporte de condiciones de salud al ingresar debe quedar registrado. ¿De acuerdo? Puede ser un registro escrito en hoja o puede ser digital o a través de una aplicación. El asunto o lo importante es que haya un registro. ¿De acuerdo? Y esto ya corresponde al manejo de situaciones de riesgos y pasos a seguir ante posibles casos. Es importante que ustedes establezcan comunicación directa con las entidades de salud. ¿A qué me refiero? Ustedes, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay una de las herramientas que es el perfil sociodemográfico. En él se establece elementos tan importantes como la edad de sus trabajadores. También ustedes deben contar con la información de qué EPS tienen sus trabajadores. Entonces sí es importante que tengan ustedes a la mano los números de esas EPS, en caso de que alguno de sus trabajadores presente síntomas estando en las instalaciones, o si ustedes lo van a apoyar cuando el trabajador presente los síntomas antes de reportarse a trabajar. Importante que conozcan también los números de la Secretaría de Salud. Ustedes ya saben que los canales nacionales está la aplicación Corona App, para que cada uno de sus trabajadores, por favor, la descargue, porque eso está dentro del decreto 6, dentro de la resolución 666, y también la línea 192. Importante que tengan claros esos mecanismos de comunicación. Como les decía al inicio, debe tener una zona de aislamiento para revisión, en caso de un posible caso, sea un trabajador o sea un huésped. Importante tomar los datos de la persona, es decir, si presenta algún tipo de síntoma relacionado con gripa o con COVID-19, es importante que ustedes tengan conocimiento de cuáles fueron sus contactos dentro de sus instalaciones en los 14 días anteriores. Los síntomas se pueden presentar al quinto o sexto día y posterior. Entonces, si llegase a ser un caso positivo, los organismos de control, en este caso la Secretaría de Salud, van a requerir del hotel la lista de contactos. Digamos que sea un trabajador el que es un posible caso de COVID-19, se le hace la prueba y aparece que está contagiado. Se van a comunicar con ustedes y van a preguntarles, por favor, díganos cuáles fueron las personas que interactuaron con su trabajador. Obviamente tienen que estar sus compañeros de turno, obviamente si ese trabajador atendió a algún cliente en específico o si ese trabajador atendió a algún contratista o proveedor. Entonces es importante que ustedes, cuando la persona manifieste algún síntoma de gripa, tomen también los datos de la misma persona, les vaya indicando con quién tuvo contacto. Como les decía, se reporten hacerlo a la EPS, a la Secretaría de Salud y al gobierno a través de Corona. Cuando se hace esa revisión de condiciones de salud, en el que el trabajador manifiesta que tiene síntomas, es importante comunicarse con la EPS, porque ellos les van a preguntar qué síntomas actualmente tiene su trabajador. Con esa información ellos les pueden a ustedes orientar si el trabajador puede regresar a su casa para un aislamiento preventivo mientras ellos determinan si es necesario hacer pruebas, o dependiendo de los síntomas, si es requerido o es necesario llevarlo a un centro de atención médica lo antes posible. Realmente esto sucede cuando hay fiebre y cuando hay una dificultad para respirar. En ese caso, si es necesario hacer el traslado a una clínica o un hospital, como tal el hotel debe asegurar ese traslado. Es decir, puede llevarlo a algún compañero en su carro, pero dándole a su compañero todos los elementos de protección que necesita. Y después de que el compañero regrese en su carro, pues ayudarle a facilitarle todos los medios para hacer la desinfección interna y externa del vehículo. En caso de que sea un huésped, es lo mismo. Tienen que estar ustedes también muy atentos, llamando también generalmente los seguros de viaje, las personas que lo toman tienen la parte médica o si no, la EPS. Cuando nosotros hablamos de seguimiento, es precisamente saber cómo va el avance de la persona. ¿Sí? Así tuvo síntomas de gripe, la EPS determinó hacerle la prueba del COVID, pero el resultado salió negativo. Entonces ya se puede levantar el aislamiento preventivo y puede reincorporarse a sus labores. En caso de que, como les decía, la persona, la EPS determine que sí es necesario hacerle la prueba, sale comprometido, entonces hacer el seguimiento continuo para que el trabajador no se sienta que está solo tampoco. E ir preparando los documentos que muy seguramente van a pedir o a requerir los entes de control. Parte de esos documentos son los contactos o la lista de contactos.
probablemente reciban una visita para determinar cómo es el cumplimiento de sus protocolos, para tratar de mirar y hacer un cerco epidemiológico y también indagar si el contagio se pudo haber producido en el hotel o pudo ser digámoslo así, con su familia o en algún evento en el que el trabajador participó o el huésped. Entonces, también es importante, como les decía, que el documento del protocolo sea real, ¿sí? Que lo que ustedes escriben en el protocolo sea exactamente lo que van a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes colocan en el protocolo que va a haber una alfombra que permita la desinfección del calzado, de las llantas, de las ruedas de las maletas, y cuando lleguen a hacer esa validación, en efecto, encuentren esa alfombra para desinfección, ¿de acuerdo? Listo. Si ustedes creen que van a hacer la parte de los vehículos, lo estén haciendo. Listo, Sandrita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a parar acá debido a que ya ahorita la Cámara de Comercio debe realizar otra reunión. Entonces, lo que vamos a hacer es que como tenemos otra sesión también con ustedes programada para tocar los otros protocolos que faltan, entonces lo que queda pendiente de esta capacitación vamos a iniciar dándolo en la primera sesión de la próxima jornada que tenemos con ustedes para terminar todo el tema de protocolos, que ya no faltaban sino unos puntos específicos como tal. Entonces, agradecemos la asistencia de ustedes como tal, la permanencia. ¿Ya no alcanzó a hacer una preguntita? En la capacitación, dígame, don John. Don John, ¿a quién me está preguntando? Perdón. Edilberto. Don Edilberto, sí, señor. Gracias, muy amables a todos por la charla, pero yo tenía una pregunta. ¿Hay alguna campaña en la cual se puedan enviar los empleados antes para que se haga la prueba, para tener una seguridad de que ellos realmente no tienen ningún problema de estar en los establecimientos? Gracias. Don Edilberto. Don Edilberto, hasta el momento no se tiene nada protocolizado. Lo único que se tiene protocolizado al respecto es el autorreporte de condiciones de salud y la toma de temperatura. Es decir, sí, señor, recordemos que en el autorreporte de condiciones de salud usted le pregunta si ha tenido tos, fiebre, malestar general, si ha tenido dificultad respiratoria y si ha tenido contacto con personas que tienen COVID como tal. Pero si es asintomática, entonces uno cómo sabe realmente si la persona ni siquiera lo sabe, pues no, me nace esa pregunta realmente. Sí, es una muy buena pregunta porque entonces tendríamos que antes de iniciar labores ir a los trabajadores como a un chequeo médico, pero sabemos que en ese chequeo médico no les van a hacer la prueba si no presentan ningún síntoma. Sí, señor. Pero no además, se puede... quisiera agregar una cosa, y es que realmente Colombia escasean las pruebas. ¿Sí? Ustedes conocen, no solamente están haciendo muy pocas pruebas en relación a los países de la misma región de Sudamérica y referente a Europa, Estados Unidos, no tenemos la capacidad. Entonces, es probable que tal vez más adelante, dentro de la legislación colombiana, se pueda tomar ese tipo de acciones, pero en este momento igual no hay suficientes pruebas para realizar. ¿Hay alguna forma de que uno sepa, en Melgar hay algún contagiado, hay alguno que tenga coronavirus o no tenemos problema allá en Melgar? Yo estoy en Bogotá, está mi administrador, casualmente también está en línea, Guillermo Benavides, pero quisiera saber, ¿ustedes tienen alguna información al respecto? La información que emite como tal diariamente el gobierno nacional sobre el tema, que obviamente ubica en qué departamento y en qué región como tal, municipio como tal, se han presentado nuevos casos. Pero yo le invitaría a que revisara la página del Instituto Nacional de Salud. Allí se encuentra por región, se encuentra por departamento, por municipio. Hay información del número de contagiados, el número de hospitalizados, y tengo entendido que la aplicación Coronavac también te da parte de esa información, pero para ir al detalle es mejor por la página del Instituto Nacional de Salud. Ah, perfecto, le agradezco mucho. Buena tarde, muy amables. Cuídense mucho. Bueno, con mucho gusto nos vemos en la próxima sesión. Perfecto. Perfecto, gracias. Buenas tardes para todos. Buenas.
Sí. Mira, sí, es que nosotros, Sí, mira. no tenemos un hotel, sino tenemos una vivienda turística y quisiéramos saber si va a haber una capacitación para ese tipo de viviendas en las que llega un solo grupo de personas que son parte de una misma familia o son parte de un mismo grupo y que no, pues digamos, no están cada uno por su lado, sino que hacen parte dentro del mismo recinto un solo grupo, porque así funciona nuestra vivienda. Lo que se llaman casas turísticas, ¿sí? Exactamente. Perfecto. Voy a tenerlo acá porque también vimos ese apartado como una necesidad. Sí, señor. Ustedes también deben cumplir prácticamente con todos los protocolos al respecto. Pero sí, señor, ya lo tenemos acá identificado para ustedes también. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien, con mucho gusto. Sí, mira, buenas noches. Buenas noches. Mira, habla Carmen Leighton de la Coordinación de Turismo del municipio de Flandes. Quiero hacerle dos preguntas. Sí, señora. El municipio de Flandes maneja más que todo la parte del sector gastronómico. La inquietud que tenemos nosotros es el servicio que viene a dar las personas en la atención de la mesa. ¿Qué tipo de seguridad y protocolo se tendría que manejar respecto a ellos? Y la señora Diana, ¿podemos darle la orientación a la señora Carmen por celular? Es que debemos cerrar la reunión. Con Listo. mucho gusto. Y la segunda pregunta. Para el sector, ellos están solicitando de pronto utilizar cámaras de zonificación para colocarlas para que los clientes puedan acceder al sector de la parte gastronómica. ¿Son viables? Perfecto. Doña Carmen, ya nos comunicamos internamente debido a que ya la Cámara requiere de la plataforma para otra capacitación programada. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión programada. Algo sobre servicios, porfa. Gracias para todos. Hasta luego. Algo sobre servicios, porfa.